Hola a todos, para los que no me conocen, mi nombre es Elisa del canal Milente y yo, y hoy quiero hablarles de la higiene bucal de nuestros perrijos. Lo ideal es comenzar desde cachorros para que cuando ellos ya tengan los dientes definitivos, más o menos entre los 6 y 8 meses de edad, ya estén habituados al aseo dental y se dejen realizar el cepillado sin ningún inconveniente. El cuidado dental de nuestros perros es supremamente importante porque nos ayuda a prevenir la formación de sarro. El sarro es el principal causante de infecciones y enfermedades periodontales que pueden llegar a expandirse por el cuerpo de nuestras mascotas, llegando a comprometer incluso órganos vitales. Entonces, por esto es muy importante prevenir todo este tipo de situaciones a partir de una buena rutina de higiene bucal. Iniciamos con el cepillo de dientes. Hay lógicamente varios cepillos de dientes pensados para perros, dependiendo también la talla de la mascota, pero a mí particularmente me gusta más utilizar cepillos de dientes para niños porque las cerdas son mucho más suaves. En el mercado existen diversos productos que nos pueden ayudar a complementar la limpieza dental de nuestros perros, pero siempre el más importante sigue siendo el cepillado. Lo más aconsejable es hacer el cepillado al menos una vez al día o como mínimo entre 3 y 4 veces por semana. Sin embargo, en el caso de que tu mascota lleve una dieta húmeda, es importante tener en cuenta que esta favorece más la formación de sarro. También están esos cepillos que son de silicona, básicamente es como si fuera un guante para el dedo y se utilizan sobre todo en las razas pequeñas porque de esta forma es mucho más fácil llegar hasta las últimas muelas de atrás y ellos lo toleran con mucha más facilidad. Luego tenemos productos que se utilizan directamente en la bebida del perro, en el agua. Entonces los hay en polvo, se les agrega el agua, pero a mí particularmente no me gustan mucho porque luego como que se asienta el producto si el perro no se lo toma inmediatamente. Y bueno, y a Connie tampoco le gusta mucho. O también está ese que es un enjuague bucal y se agrega una cantidad a la bebida de la mascota. Y bueno, este sí le gusta mucho más a Connie y bueno, me parece mucho más práctico. Tenemos la crema dental para perros. Es supremamente importante escoger una crema que sea para perros y no para humanos porque algunos ingredientes de humanos son tóxicos para las mascotas. Y además estas cremas tienen sabores a carne, a pollo y eso hace que para la mascota sea mucho mejor la experiencia del cepillado porque son completamente comestibles. Y por último tenemos estas barras masticables. Estas barras vienen de acuerdo al peso de la mascota. Entonces hay unas que son obviamente mucho más duras y más grandes y también dependiendo de la calidad. Sin embargo, a mí me gusta darle de estos bastones a Connie de manera ocasional, 2 o 3 veces a la semana a modo de premio. De todas formas, todos estos productos nos van a ayudar a complementar toda la rutina de limpieza bucal de nuestros perros, pero el más importante siempre va a seguir siendo el cepillado de dientes periódico. Vamos a iniciar la familiarización únicamente con la pasta dental. Entonces nos colocamos un poco así en el dedo y empezamos a introducir el dedo en la boca de la mascota. Otro poco y empezamos a hacer este movimiento. Todo lentamente y vamos repitiendo. Una vez que hayamos practicado varias veces con el dedo únicamente, entonces ya podemos empezar con este cepillo de silicona o también con el otro cepillo. Hacemos exactamente lo mismo. Colocamos un poco de crema y empezamos con los dientes de adelante. De esta manera. Bien, Connie. Todo esto lo vamos a ir haciendo lentamente conforme vamos viendo que nuestra mascota ya se está adaptando a cada cosa, entonces vamos a ir pasando al siguiente paso. Bien, Connie. Muy bien. Bravo, Connie.
Como ven, ellos se dejan manipular fácilmente porque normalmente les gusta mucho la pasta dental. Repetimos ahora con el cepillo. Siempre va a ser más fácil los dientes de adelante. Bien, Connie, la vamos felicitando constantemente para que ella... Bien, Connie. Para que ella vea que eso es lo que estamos esperando de ella. Bien, Connie. Muy bien. Bien. Una vez que nuestra mascota ya se deje cepillar los dientes de adelante sin ningún inconveniente, vamos a empezar a hacerlo con los dientes de atrás. Entonces, metemos el pulgar así de esta manera en el labio y empezamos a cepillar también los dientes de atrás. Es importante insistir bastante en los dientes de atrás porque son los que acumulan más sarro. Bien, Connie. Y por último lo hacemos al interior. También existen varios juguetes como este, por ejemplo, que tienen así relieves y ayudan a limpiar las encías y los dientes de nuestros perrijos, o incluso los hay con ranuras donde se puede introducir también la pasta dental. O en última, si a tu mascota le gusta jugar con palos, también es recomendable permitirlo, pero siempre bajo supervisión porque se pueden hacer daño, ya que de esta manera, jugando con palos, también ellos se limpian naturalmente los dientes y las encías. Por último, en el caso de que tu mascota ya tenga demasiado sarro acumulado o que tenga de pronto las encías inflamadas o notes algo extraño en su boca, en ese caso es mejor que lo lleves al veterinario. Y ahora pasamos a conocer los Doggy Pot de Connie de esta semana. Un saludo muy especial para Mari y su mascota Cosmo en Medellín, Colombia. Azulmar y su mascota Luna en Puerto Rico, también para Jessica y su mascota Matías en Barbosa, Colombia, para Andrea y su mascota Nina en Francia, a Jessica y su mascota Dante en Medellín, Colombia, y para Liliana y su mascota Togo en Medellín, Colombia. Si desean participar, solo deben enviarnos las fotos de sus mascotas a mis redes sociales. Muchísimas gracias a todos ustedes por compartir sus fotos con nosotras. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes hoy. Espero que este video les haya sido de gran utilidad. Si es así, déjenmelo saber acá abajo en los comentarios. Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta pronto!